Bueno, listo. Bueno, para todos, muy buenos días. Damos inicio a esta segunda conferencia del curso de alimentación bovina a cargo del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Mi nombre es Jorge Antonio Duarte Noriega. Soy médico veterinario de profesión. Ya tuvimos una conferencia la vez pasada, la cual está grabada. Igual está siendo grabada. Eh, Les hago el aviso notificatorio de que estamos grabando. Ya. Y por tanto, esta conferencia va a ser grabada y va a ser publicada en el botón contenido del curso, en la carpeta grabación conferencia web. Y por tanto, pues también para las personas que la estén viendo en diferido, igual, todas las dudas e inquietudes pueden comunicarse conmigo. Sin más preámbulos, pues entonces damos inicio a esta sesión del día de hoy. Les comento que como el tiempo muchas veces es limitado aquí en la plataforma Zoom, entonces les invito a que cualquier duda, cualquier inquietud se pueden comunicar conmigo a través de mi número telefónico, que se los estoy escribiendo ahí en el chat. Ahí se pueden comunicar conmigo. Ese es mi número personal. Eso sí, pues les agradezco que me llamen en horario laboral. Ya después de las 7 de la noche ya es difícil. Entonces, por favor, si pueden, pues cualquier duda, que si no nos alcanza el tiempo de lo que trabajemos aquí, las dudas, las inquietudes, los comentarios, por favor llámenme. Y la intención es tener una atención como más profunda. Este teléfono también tiene cuenta de WhatsApp y de Telegram. Entonces, pues si quieren mejor, entonces me pueden escribir o me pueden llamar, como bien les parezca. Entonces, pues sí les agradezco también que pues no nos vamos a quedar con las dudas y vamos a tratar de solucionar lo más que podamos. Como les digo, esta es la segunda semana del curso, la cual tuvo inicio el día lunes. Esperen que aquí tengo mi calendario. Y un poquito más puntuales. Ay, tuvimos inicio el día lunes 7 del mes de febrero, ¿cierto? Comenzando la segunda semana. Y esta segunda semana está programada hasta el día 13 de este mes de febrero también, domingo 13, el domingo 13 cierra. Entonces, por favor, les agradezco que estén muy atentos con las evidencias pendientes del caso. Esta es el orden del día de lo que vamos a trabajar hoy. Pues vamos a tener una transferencia, pues vamos a hablar, les estoy contando aquí del curso, vamos a hablar un poquito de lo que es el programa. Bueno, más que la guía de aprendizaje, les voy a hablar sobre las evidencias que tenemos puntuales esta semana y vamos a tener una charla técnica sobre los forrajes. Un aspecto también importante es pues no hablar puntualmente de que este pasto es esto, sino de una manera técnica y mucho más precisa. Les comento también pues mi experiencia como instructor del SENA viene desde hace más o menos 17 años, pero también cuento con la fortuna de ser productor ganadero de toda la vida. Soy ganadero y tengo una ganadería, un pie de cría aquí en la región. Yo estoy ubicado en el sur del departamento del Cesar, en el centro agroempresarial, aquí en Aguachica, Cesar. Pues entonces, como les digo, no solamente soy profesional del área, sino también soy productor ganadero. Entonces, en ese sentido, pues vamos a tener un poquito más de rango de maniobrabilidad en el curso.
Les comento, esta semana 2, que comenzó el día lunes, tiene una particularidad, pues se denomina, esta semana se llama los forrajes, identificar la importancia de los forrajes. En ese sentido, entonces, tenemos 2 evidencias a trabajar como parte fundamental del curso. Frente a las evidencias, es importante desarrollarlas al máximo que podamos. Recuerden que para aprobar el curso se debe cumplir con el 100% de las evidencias presentadas. Si se les presenta alguna dificultad en la presentación de este tipo de evidencias, pues no duden en comunicarse conmigo, pues vamos a tratar de solucionarlas al máximo. En muchas de ellas que pues están inmersas dentro de la ejecución de la plataforma. Esta semana tenemos una evaluación, por ejemplo, que ahorita les voy a explicar cómo es. Les comento también que pues tenemos, si bien hay un cronograma programado, el SENA, pues no, a raíz de nuestra normatividad interna, no me permite abrir las actividades para que las presenten adelantadas, pero sí las pueden presentar extemporáneas. Es decir, si hay alguien todavía que está pendiente de presentar las evaluaciones de la unidad 1 o las evaluaciones, no, las evidencias de la semana 1, pues yo le invito respetuosamente a que las presente. Eso todavía tiene tiempo, puede presentarlas. Eso no va a alterar la nota. Lo que sí les quiero comentar es que el día final en el que ya no recibo más evidencias, porque hay un cierre programado en la plataforma, es decir, hasta ese día los links de entrega bueno, alguien me dice que no escucha. José Julián me dice que no escucha. ¿Los demás no me escuchan? Por favor, coméntenme si no me están Sí, escuchando. señor, sí se le escucha. Sí, señor. Se escucha, profe. Sí, Ah, se le ok. escucha, profe. Ok, perfecto, José Julián. Si puedes, revisa un poquito tu conexión o cualquier cosa me comentas. Ahí estoy pendiente. Listo. Entonces les estaba diciendo que si tienen alguna... bueno, perdí el hilo conductor. Estaba hablando de la evidencia, de que si la pueden presentar extemporáneamente, no hay problema. Ahí está disponible y cualquier cosa, pues si tienen alguna duda, algún inconveniente, algún problema en presentarla, les agradezco puntualmente de que se comuniquen conmigo. Entonces, en esta semana tenemos 2 evaluaciones, 2 evidencias a presentar. Una de ellas es una evidencia que se llama cuadro comparativo. Esta evidencia, sencillamente lo que consta es, busca es hacer una comparación de los forrajes, teniendo en cuenta los aspectos que hay aquí a disponer. Tenemos construir un documento en el que vamos a tener, vamos a escribir un nombre de cada forraje, vamos a escribir el nombre común, el nombre científico. Recuerden que el nombre científico pues es clave para identificar el forraje. Hay forrajes que se denominan de manera diferente de acuerdo a la región donde estamos. Importante también decir a la altura sobre el nivel del mar. El valor nutritivo en cuanto a proteína, bueno, esto también es importante porque ahorita en la charla técnica nos vamos a dar cuenta porque esto es importante. La producción por metro cuadrado, una pequeña descripción botánica. La importancia como alimento, recuerden que la semana pasada trabajamos una evidencia bien interesante que se llamaba los nutrientes y es de alguna manera puntualizar esos nutrientes, cómo repercuten en el forraje que vamos a trabajar y el número de cortes. Yo sí les agradezco, por favor, que cuando hagamos este documento, cuando hagamos este taller, lo construyamos en un documento y me lo adjunten a la plataforma. Yo sé que muchos de ustedes pues, han tenido algunos problemas con eso, pero es importante tener en cuenta de que la plataforma me exige que para yo asignarles una calificación, necesariamente debo tenerles, debe haber un documento que soporte o una evidencia que soporte esa calificación. Entonces, por favor, yo les agradezco, tratemos de ceñirnos al máximo a eso. Esta evidencia la pueden descargar directamente en la plataforma y pues con ella la pueden leer. Igual, si tienen alguna duda, algún
inquietud referente, pues obviamente, como les digo, ahí está mi número telefónico. Bien pueden llamarme y comunicarse conmigo de los medios disponibles que tenemos. Tenemos también para esta semana una evaluación que es online. Quiere decir que esta evaluación la vamos a presentar directamente en la plataforma. Se llama Reconocer el aporte nutricional de los forrajes, y para esto es necesario, igual para la evidencia también, descargar el material de formación disponible que tenemos. El curso cuenta con un material en PDF que es descargable. Yo les invito a que lo descarguen y lo guarden. Me parece un material supremamente bueno, es un material supremamente fácil, un material supremamente, digámoslo que sí, fácil de dominar, fácil de leer, no viene con un lenguaje muy técnico, es un lenguaje fácil de manipular, y verdaderamente es un material que vale la pena guardarlo dentro de sus biblioteca ganadera de consulta. Pues aprovechemos que estamos matriculados en el SENA y podemos trabajar directamente y descargar este material, que a la bien es muy interesante. Bueno, entonces eso es para recordarles que esta semana pues tenemos este pool de actividades. La fecha de cronograma de cierre de esta semana es el día 13, pero sin embargo, pues como les digo, las pueden presentar de manera extemporánea. Ello no implica que vaya a haber alguna alteración en la nota, eso vale igual. Sin embargo, ya me acuerdo que les está diciendo, el día 24 es el día que se cierra, la plataforma. Hay un cierre programado. Después del 24, el 24 el cierre es a mediodía. Quiere decir que a las 12 del mediodía la plataforma ya no les va a permitir recibir más evidencias. Entonces, sí les agradezco que por favor, pues vamos a gestionar todo y vamos a presentar las evidencias antes del 24 de febrero del 2022 al mediodía. Ya es muy difícil de que pues se les pueda recibir más, porque acuérdense que el cierre está programado, ya la plataforma automáticamente se va a cerrar, y entonces y también les recuerdo que para yo asignar una nota debo tener un soporte en el libro de calificaciones, y si el link está cerrado después del 24 del mediodía, ya con mucha dificultad voy a poder asignar esa calificación. Así que les agradezco que de manera puntual entonces tengamos esta fecha final para presentar todas las evidencias de las 4 unidades en las cuales estamos conformando el curso. Bueno, no sé si tiene alguna pregunta referente a esto. Sin embargo, yo quisiera entrar ya en materia en la charla técnica del día de hoy. Entonces, señor, ¿me habla? Sí, señor, mi nombre es Freddy Hoyos. Qué pena interrumpirlo, iba a tratar de ser muy rápido. Dime, Freddy. Ahí aparece Mauricio. Sí, lo que pasa es que me tocó entrar con la cuenta de él, de mi hijo. Sí, señor. Eh, Cuénteme. Cuando las evaluaciones, pues yo esta semana estaba tratando de realizarlas, pero me dice que ya no está disponible. ¿Por qué? Porque ya se cumplió la fecha. No, cuando no les aparece disponible es porque todavía no le estamos cursando. De hecho, si en esta semana la evaluación de la semana 1 no te aparece disponible, voy a revisar porque debe aparecer disponible. Aparece disponible, o sea, en el SENA no se permite adelantar las actividades, pero sí se permite presentarlas de manera extemporánea. O sea, si no te aparece disponible alguna actividad, por ejemplo, en este momento la evaluación de la semana 4 no aparece disponible. Y no aparece disponible porque sencillamente no hemos llegado a la semana 4. Pero déjame revisar, y sí te agradezco si puedes, escríbeme ahí al foro de dudas e inquietudes o a mi celular. Me escribes cuál es la actividad con la que tienes problemas y yo la reviso de una vez. Porque la evaluación de la semana 2 debe aparecer disponible ya. Si no, es que hay un problema en la plataforma. Listo, señor, gracias. Sí, no aparece disponible.
Ah, perfecto. Entonces, terminamos la conferencia y reviso de una vez. Y si puedes, entonces me escribes o me llamas y cuadramos bien a ver qué es lo que está ocurriendo. Y si alguien más tiene esto, por favor, le agradezco que me escriba directamente también. Bueno, entonces, sin más preámbulos, yo creo que quiero pues comenzar la charla técnica. No sé si hay alguna otra pregunta para que avancemos. ¿Listo? Entonces comencemos. Vamos a hablar, como les dije, esta semana 2. La primera semana hablamos primero de la anatomía funcional del bovino, recordando que pues son rumiantes, son herbívoros y por tanto ellos aprovechan esas paredes celulares eh, de las plantas para transformarse en los nutrientes que en última son las que permiten que el animal cumpla no solamente sus funciones productivas, sino también sus funciones vitales. De esto, pues sabemos que estamos frente a un negocio. La ganadería se enfoca como un negocio y debemos mantener siempre esa premisa, que estamos en un sistema de producción de dinero. Bajo esa premisa, entonces, entender que todo lo que hagamos en la ganadería tiene repercusiones financieras, pues entonces, y fundamentándonos en un principio de la zootecnia que dice que el 70% de los esfuerzos en producción deben enfocarse en la alimentación. Entonces, de manera importante, entender de que en un país como el nuestro, en el que tenemos sol todo el año, que no nos toca estabular y que podemos tener nuestros animales en el potrero todo el año. Importante entender que la alimentación con forrajes es clave. Y es clave en la medida en la que es la posibilidad del alimento más barato que tenemos y a pesar de ser el alimento más barato, pues se puede transformar en el alimento más valioso, que es la carne y la leche. Y en este momento, vaya que sí es valioso. Entonces, la importancia del forraje en la producción bovina necesariamente radica en, bueno, primero pues debemos entender que existen tipos y variedades de pasto, ¿cierto?, en el proceso de producción. Ello implica que pues debemos estar atentos a que ese forraje pues debe ser suministrado, debe estar disponible para el animal. Y obviamente, pues ese forraje tiene varios tipos, puede estar constituido como pasto, como heno, siendo el heno es un tipo de conservación de alimento que permite suministrar el forraje en cualquier época del año, y algunas raíces o tubérculos que también tienen incidencia directa en la alimentación. Ahora, no solamente es importante saber cómo lo suministramos, entendiendo de que la manera más fácil y más económica de suministrar el forraje es que sea el mismo bovino el que vaya y lo tome del potrero. También es importante entender cuánto forraje tenemos. En esta conferencia vamos a tratar un tema bien interesante, es la capacidad de una manera pues no tan puntual, de una manera más bien subjetiva, pero sí muy indicativa, de cuánto forraje vamos a tener disponible en nuestras fincas, en nuestros potreros. Entonces es importante también tener en cuenta que no es solamente la manera, sino la cantidad. En la conferencia pasada, si ustedes la pudieron ver en diferido, pues yo les comentaba de que existe del 10 al 12% del peso vivo del bovino es lo que el animal consume en forraje verde, entendiendo de que obviamente debe tener unas condiciones de materia seca, pero pues nosotros el forraje lo vamos a encontrar en el potrero como forraje verde. Teniendo en cuenta eso, pues es importante saber de que para que el bovino cumpla toda su porción diaria de alimentación, pues debe ser más o menos del 10 al 12, siendo el 12% como la más significante. Entonces, la cantidad de pasto también es determinante. Ahora, para los forrajes, debemos de tener en cuenta de qué factores determinan la producción. Ellos son, pues existen factores climáticos, factores de terreno, entendiendo de que el suelo, pues es el reflejo del pasto, es decir, ellos como al ser plantas, pues van a tomar sus nutrientes directamente del suelo y a su vez el animal va a ser el reflejo de esos nutrientes.
Y obviamente pues debemos entender que como son seres vivos pues tienen condiciones propias de adaptabilidad y condiciones propias para prosperar en una región que pues necesariamente debemos identificarlas. Esas condiciones adaptativas son propias de cada forraje. Siendo un poquito como más gráfico, no es lo mismo el forraje que se puede sembrar en la sabana de Bogotá al forraje que yo puedo sembrar aquí en el sur del departamento del Cesar. La sabana de Bogotá, pues es una región húmeda con unas buenas características edafológicas, con un clima bastante, con un clima bastante agradable. A una región como la que yo estoy, pues el clima aquí también es agradable. Hemos puntuado en los potreros 40 grados de temperatura. Entonces, también no es lo mismo tener esa particularidad. Entonces, por eso, cuando hablamos de manejo, es importante entender qué especie forrajera vamos a trabajar en nuestro sistema de producción ganadera y obviamente darle las condiciones propias. Una charla que tuve en estos días con mi hijo menor que está estudiando veterinaria y era que él me preguntaba, que ya le decían, la universidad le hablaban de la necesidad de que el ganadero sea agricultor. Y es una necesidad vital en la medida de que nosotros podamos entender de que la calidad del forraje va a ser la calidad del animal. Y una calidad y una buena calidad de forraje pues implica toda la atención necesaria que merece un cultivo. Entrando ya en materia, entonces los forrajes se pueden definir como la biomasa disponible para el consumo de animales. Cuando hablamos de biomasa, pues eso es todo el producto de las plantas, todo aquello que conlleva paredes celulares de origen vegetal. En este caso, en nuestra región y en nuestro país tenemos un grado privilegiado de poder entender de que tenemos dos grandes grupos de forrajes. Uno de ellos, que son las gramíneas, que podemos describirlas técnicamente como unas plantas que son monocotiledóneas, tienen la particularidad de tener tallo cilíndrico, nudoso, algunas veces hueco, generalmente. Las hojas de las gramíneas normalmente abrazan el tallo, las flores son normalmente espigas y las semillas de estas gramíneas pues son normalmente granos secos, ¿cierto? Que están cubiertos por escamas. Estas gramíneas tienen nutricionalmente la particularidad de que tienen un gran contenido energético, nutricionalmente son ricas en carbohidratos y pues una significancia interesante en la medida en la que nosotros podamos identificar las condiciones propias de estas gramíneas y la significancia que tienen en nuestra región. Por otro lado, encontramos las leguminosas, siendo las leguminosas otro tipo de forrajes, ya no son, ya no crecen de manera nudosa, sino son más bien enredaderas o son arbustivas. Bueno, también existen algunas leguminosas arbóreas, pertenecen a la familia Leguminosae o Fabaceae, tienen la particularidad de que de que su fruto, su semilla, es un frijol. O sea que todas ellas en su gran mayoría vienen en carpeticas o en vainas. Y entonces las leguminosas, su particularidad es que, ojo, repito, su fruto, su semilla es un frijol. Nutricionalmente las leguminosas tienen una alta significancia proteica. Si bien lo hablábamos la semana pasada, la proteína en el bovino puede ser de fuente no proteica, es decir, el bovino lo que hace es tomar la porción nitrogenada de los alimentos y las bacterias ruminales la convierten en proteína verdadera. Estas leguminosas tienen la particularidad de un alto contenido proteico, o sea, un alto contenido nitrogenado, y por tanto las podemos considerar como un considerable aporte proteico dentro de la ganadería. La siguiente lámina les muestro los grandes grupos de gramíneas y leguminosas
y cómo ellas tienen alguna significancia importante dentro de la ganadería. En la primera, pues aquí vemos el trigo siendo, digamos, como que la más representativa de todas, ¿no? No dejándole que las demás pierdan significancia, sino pues dentro de las gramíneas encontramos todos los cereales, encontramos el trigo, encontramos el maíz, encontramos el sorgo, encontramos el arroz, ellos son cereales y hacen parte de las gramíneas y por tanto su contenido, como les dije previamente, es altamente energético, o sea, tiene bastantes carbohidratos. La segunda foto, aquí a mano izquierda, pues es el maíz, por la importancia que tiene en el desarrollo de la ganadería, no solamente en el desarrollo humano. En nuestros países latinoamericanos el maíz hace parte también dentro de la alimentación humana. En algunos países es exclusivo de alimentación animal, pero aquí en nuestros países también nosotros consumimos maíz en forma de arepas o en forma de tantas preparaciones que hay. Sin embargo, tiene un peso importante dentro de la alimentación bovina, entendiendo el papel que tiene, no solamente como grano, sino también como forraje a la hora de hacer ensilajes. Es más, en este curso se va a tomar una unidad completa de conservación de forrajes. La siguiente unidad que vamos a tomar es de conservación de forrajes y vamos a hablar ampliamente. Qué pena con ustedes, estoy un poquito afectado de la garganta. Entonces, en este sentido, vamos a hablar un poquito de conservación de forrajes, de ensilajes, de sistemas de producción, de almacenamiento. Entonces, es una unidad bien interesante. Y el maíz, siendo uno de los más significantes de este grupo, considero yo que también debemos tocarlo. Finalmente, vemos en la fotografía de abajo una pradera de una braquiaria, que es normalmente cuando nosotros nos dicen forraje, lo que primero nos llega a la cabeza, la primera imagen que nos llega a la cabeza sería esa. Entonces es importante tener en cuenta que este gran grupo, nutricionalmente, su aporte es un aporte energético. Por otro lado, encontramos, como les dije, las leguminosas. Aquí están los grandes grupos. Aquí les tengo una foto del fruto de las leguminosas, que es un frijol. Ellas normalmente crecen así arbustivas, enredaderas. Ay, carajo. Y pues la implicación que tienen es bien interesante. Ahora tenemos también, bueno, les quiero contar algo. Si se me acaba el tiempo y estoy todavía en la conferencia, volvemos y entramos, ¿vale? Ok. Ahí con el mismo link, con el mismo datos, ingresamos de nuevo si se me acaba el tiempo y todavía no acaba. Perfecto. Entonces, les agradezco la condición. Y la otra que tenemos aquí abajo, pues es la famosa Clitoria alternatia. Es una leguminosa que crece de manera silvestre en la inmensa mayoría de nuestro campo colombiano. Tiene una alta palatabilidad y también tiene un alto contenido proteico que dentro de la dieta pues es bastante significante. Ahora, importante a tener en cuenta que las características agroclimáticas de los forrajes, es decir, tener en cuenta que primero son un cultivo y como les dije inicialmente, debemos darle esa significancia de que pues se deben trabajar como tal, entonces necesitan fertilización, necesitan condiciones de agua, necesitan condiciones de suelo que pues las hacen prosperar. Otra que son seres vivos y por ser seres vivos también, se los dije en la primera diapositiva, exige condiciones de adaptabilidad propias para prosperar en una región. Entonces, debemos tener en cuenta eso, que para que un pasto o un forraje, perdón, se adhiera en una zona determinada, pues hay que tener en cuenta que son seres vivos y que tienen condiciones de adaptabilidad propias. Y obviamente es la mejor fuente alimenticia que vamos a tener nosotros en nuestros países. Teniendo en cuenta una particularidad también de que en algunos países los bovinos los alimentan es con granos, pero obviamente les dije, con maíz y todas estas cuestiones, o con alimentos concentrados, pues obviamente esto tiene un valor alto referente a la posibilidad que nosotros tenemos de alimentar directamente con forraje, siendo la más barata.
Dentro de ese ámbito de producción de forrajes o del manejo de ellos mismos, debemos tener en cuenta el medio ambiente. El medio ambiente es que no solamente implica, y esto es algo también un tema supremamente controversial de la ganadería, que dicen que tumban y tumban bosque para, para construir potreros. Esto pues es realmente algo controversial, pero no es del todo cierto. La actual ganadería debe ser una simbiosis entre la conservación y la producción. En la medida en la que nosotros podamos tener un impacto o aminorar el impacto de la actividad ganadera en el medio ambiente, pues eso nos implica también aspectos no solo de conservación, sino de mantenimiento. La última unidad, vamos a trabajar esto de manera puntual también, porque creo, y el SENA lo ha visto así también, o mejor dicho, yo estoy muy de acuerdo con el SENA, es que el medio ambiente es determinante dentro de cualquier sistema de producción y en este caso, pues nosotros no vamos a hacer la excepción. Entonces, a tener en cuenta dentro de la producción de forrajes el medio ambiente, la implicación y el uso de árboles y de conservación es determinante. Obviamente, ya les dije, tenemos una unidad final para trabajar. La producción, entendiendo de que pues es un cultivo que tiene unas características propias y la cantidad y la calidad del forraje pues es determinante en esto también. La interacción con otras especies, quiere decir, cuando hablo de interacción de otras especies, es cómo resultan ese forraje que nosotros estamos implementando, que puede que sea nativo o no, y si no es nativo, cómo se relaciona con las especies nativas que va a tener. Va a haber competencia, va a haber competencia por luz, por agua, por nutrientes, y entonces es importante tener en cuenta eso porque lo que buscamos es que el forraje prospere en nuestra región, no que se aminore. Y obviamente un factor determinante también es el pastoreo, pues entendiendo de que el pastoreo es cuando el bovino va y consume y es la forma más barata de administrarlo. Pero también el mecanismo de pastoreo es determinante también, si lo vamos a ver, si no la cantidad de pastoreo que vamos a tener, el sobrepastoreo, el pisoteo que tiene el bovino frente a esto, pues también es determinante. Entonces, estos son los puntos de control en la producción de forraje. Ahora, algo que les dije y que también es importante tener, es que la producción de forraje es necesario saber cuánto forraje vamos a tener disponible en nuestra pradera. Entonces, dentro de las técnicas para calcular el pasto que tenemos nosotros, utilizamos una técnica que si bien no es 100%, digamos que objetiva, es una manera subjetiva, pero muy indicativa, sí, de cuánto forraje tenemos. Eso es la técnica del metro cuadrado que se las voy a describir a función. Esta técnica nos permite evidenciar cuánto forraje tenemos disponible en nuestro potrero. Y esto sencillamente lo podemos hacer utilizando un metro cuadrado, usando un tubo, normalmente tubo de PVC. Este tubo de PVC tiene que tener por cada uno de sus lados 1 metro, lo que implica que esto aquí al interior pues tiene 1 metro cuadrado, 1, 1, 1 y 1. Este metro cuadrado se utiliza tubo de PVC pues, sencillamente porque pues lo vamos a tirar, va a recibir algunos golpes y para que no se me desarme. Este tubo va a ir, pues se va a estar tirando dentro del potrero y nosotros vamos a cortar todo el interior que hay en él. Ahora, para esto necesitamos unos materiales. Vamos a necesitar unas tijeras de podar o un machete. Vamos a necesitar una balanza. Vamos a necesitar papel periódico para hacer bolsitas donde vamos a tomar todo el material que vamos a tomar de las muestras. Y vamos a necesitar un bloc de notas para apuntar y una calculadora que es la que nos va a permitir, valga la redundancia, hacer el cálculo del forraje que tenemos. Esto lo haríamos inicialmente teniendo en cuenta esta tabla. Esta tabla básicamente lo que me dice es todos los datos que yo voy a tomar directamente del potrero. Primero, pues debo identificar el potrero, saber dónde está, qué nombre le tengo al potrero. Nosotros en la inmensa mayoría de nuestras fincas ponemos nombres a los potreros o los numeramos. Entonces es importante la identificación del potrero.
Segundo, el área. Este valor es clave dentro de la, digamos que dentro de la producción. Es clave porque el área me va a determinar en efecto cuánto forraje hay. Entonces, ¿qué hacemos? Sencillamente, tomamos el marquito y lo vamos tirando de manera al azar y vamos cortando el interior con las tijeras, el interior de lo que hay al interior del metro cuadrado. Eso lo vamos a meter en bolsas de papel periódico. ¿Y por qué papel periódico? Porque él no va a inducir a que el forraje se me deshidrate, sino se va a mantener en las condiciones más naturales posibles. Después lo que hacemos es clasificar en esa bolsa cuánto hay de gramínea, cuánto hay de leguminosa, cuánto hay de maleza y vamos a utilizar la báscula para pesarlo. Finalmente, hacemos eso, miramos cuánto pesó el total de la gramínea de la bolsa 1, de la bolsa 2, de la bolsa 3, lo sumamos y obviamente de acuerdo al número de veces que tiramos el marquito, pues yo aquí tengo 3 veces, ¿cierto? Pero recuerden que entre más en repeticiones tenga, más confiable va a ser el resultado. Entonces, mínimo 3, máximo 10. Entonces, si sabemos que lo tiré 3 veces, pues obviamente hallé cuánta gramínea hay en 3 metros cuadrados, cuánta leguminosa hay en 3 metros cuadrados, cuánta maleza hay en 3 metros cuadrados. Ello, ya teniéndolo así, de acuerdo a la tabla que yo tengo, pues hago una regla de 3 simple. Si sé que en 3 metros cuadrados tengo X cantidad de gramínea, en el área total, en cuántos metros cuadrados tengo gramínea. Como les digo, es una técnica subjetiva, no es una técnica muy puntual, pero es una técnica muy indicativa. Ello me va a decir cuánto forraje tengo ahí disponible. Y lo que les hablé previamente, sabiendo de que tenemos un consumo del 10 al 12%, pues ya sabemos de manera cuánto tenemos. Las técnicas de tirar el forraje podemos ir así, en forma de Z, podemos ir en forma de cruz y podemos hacerlo de manera aleatoria, al azar. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estos forrajes, que esta técnica, pues es una técnica que me va a dar una visión mucho más puntual de lo que yo tengo en el potrero. Entonces, miren, yo creo que ya el tiempo se me va a acabar. Si les invito entonces de que si ahorita que se cierre, volvamos